La partícula fundamental en electrónica es el electrón. El electrón se va a encargar de hacer absolutamente todo el trabajo en un audífono. Sin los electrones no podríamos amplificar el sonido, discriminar bandas, filtrar, etcétera. ¿Vale? Entonces, la partícula fundamental son los electrones. La materia en general viene de la radiación durante el Big Bang y esta radiación al enfriarse pues se crearon dos tipos de partículas fundamentales. Una es el quark y otra son los electrones. ¿Vale? Los quarks, cuando se unen, determinados quarks, porque hay varios, cuando se unen unos determinados quarks se forman protones y neutrones. Y los electrones, pues son una partícula fundamental que no se conoce o no conocemos su composición. Conocemos algún tipo de característica como su masa y carga, que luego veremos, pero no conocemos su composición como conocemos la composición de los protones y los neutrones. De los quarks tampoco conocemos su composición. Hay muchas teorías de la composición del quark y de los electrones que no vienen al caso, que ya entrarían en física fundamental y no en electrónica. Bueno, pues cuando estos neutrones y protones se juntan en lo que se denomina un núcleo y los electrones se ven atraídos por ese núcleo formando la corteza del átomo. Y el conjunto núcleo y corteza forma un átomo. Estos electrones en realidad no están orbitando como si de un planeta se tratase, sino que lo que están es formando como una especie de nube de probabilidad, una nube en torno al núcleo. Digo de probabilidad porque no se sabe o no puede conocerse con exactitud a la vez la posición y la velocidad, por un principio que hay de física cuántica y demás, que no viene al caso tampoco. Entonces sería como una especie de nube electrónica y dentro de esa nube pues cada electrón tiene una energía. Vibra con una energía y gira de alguna manera o tiene una cierta velocidad en torno al núcleo que lo dota de cierta energía. Entonces podemos representar el átomo como un núcleo y rodeado de órbitas de electrones representando esas órbitas las energías de cada electrón en esa nube electrónica. ¿Vale? Bueno, pues los electrones que están más al exterior tienen más energía, esos electrones, sin embargo, están menos ligados al núcleo. ¿Vale? O sea, energéticamente están menos ligados al núcleo. Y están menos ligados porque ese electrón tiene más energía, tiene más capacidad de alejarse del núcleo. Es como si fuese eh, pues una nave espacial en la Tierra necesita mucha energía al principio para separarse de la Tierra, para salir de la atmósfera y luego separarse de la fuerza gravitacional de la Tierra, pero una vez que ha recorrido mucha distancia, la fuerza gravitacional de la Tierra atrae muy poco a esa nave espacial y necesita poca energía para separarse. Está poco ligada esa nave espacial de la Tierra. Pues lo mismo ocurre con el electrón. Si ese electrón tiene mucha energía, se va a capas superiores, se aleja del núcleo, energéticamente hablando, y también en distancia se puede alejar más, y de esa manera está poco ligado al núcleo. ¿Vale? Esos electrones que están alejados se llaman o se dice que están en una banda de conducción. Que ya veremos lo que representa esa banda de conducción. Y los que están más ligados al núcleo están en lo que se llama una banda de valencia. ¿Vale? Que luego ahora veremos para qué se utiliza cada uno. Bueno, los tipos de materiales según
según el tipo de átomo que tengamos y según esos electrones se colocan en ese átomo, ¿vale? Sabéis que en la tabla periódica de los elementos, según el número de protones, pues vamos a tener un tipo de elemento. Tenemos el elemento hidrógeno que tiene un solo protón. Tenemos el elemento helio que tiene 2 protones. Tenemos el elemento litio que tiene 3 protones y así sucesivamente. El número de protones nos da el elemento químico, nos da el material. Y luego el número de neutrones pues nos da el isótopo de ese elemento. Sigue siendo el mismo elemento. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, el hidrógeno, si le añado unos neutrones, pues voy a tener un isótopo del hidrógeno, pero el elemento sigue siendo el hidrógeno, pero es un isótopo, ¿vale? Si tiene dos neutrones, por ejemplo, se llama deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, y si tiene 3 neutrones, pues se llama eh, triterio, que es 3 neutrones, tritio, perdón, se llama tritio, que tiene 3 neutrones y es un isótopo del hidrógeno, pero sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo hidrógeno, aunque se llame tritio, aunque se llame deuterio, sigue siendo el elemento hidrógeno, ¿vale? Y en función del número de protones, pues podemos tener más electrones o menos, pero también esos elementos se pueden dopar con más electrones o menos electrones si lo introducimos esos átomos en un material, como ya veremos. Bueno, pues si esos átomos los unimos o se unen entre sí, se unen mediante enlaces covalentes, por ejemplo, que son enlaces en los que los electrones de la última capa se unen entre sí y se forman un enlace, se ligan, ¿vale? Se comparte un átomo con el otro, se comparte el último electrón de la última capa. Al compartir ese electrón quedan ligados. Entonces, de esta manera se pueden formar materiales más grandes que son los que podemos observar, ¿no? Como por ejemplo el aluminio o el cobre, pues está formado con eh, miles de millones de átomos de cobre ligados entre sí con esos electrones de la última capa. Entonces, tenemos 3 tipos fundamentales de materiales. El conductor, que por definición no ofrece resistencia al paso de electrones a través de ese material, ¿vale? Si yo quiero hacer atravesar 4 electrones por ese material, pues al final de ese material voy a obtener pues o esos 4 electrones si es muy buen conductor o es un superconductor, o 3 electrones si es un conductor muy bueno, pero voy a perder algunos electrones rebotando en los átomos de la red del conductor, ¿vale? Imaginaos que todos estos elementos son átomos y el electrón al intentar pasar por este material pues va a chocar con estos átomos de la red que conforman todo ese material y al rebotar se desvía de la trayectoria, vuelve a rebotar con otro, rebota con otro, va perdiendo energía y al final se queda en la red y nunca sale. Por tanto, el conductor es aquel que ofrece muy poca resistencia o no ofrecen resistencia en el caso de un superconductor. En el caso de un conductor ofrecerían poca resistencia. Sería la definición más precisa, ¿no? Un semiconductor no ofrece resistencia, perdón, bajo determinadas condiciones, que puede ser cualquiera de estas tres. Si cumple cualquiera de estas tres condiciones, el semiconductor va a ofrecer poca resistencia, ¿vale? Me gusta más ofrece poca, mejor que no ofrece, ¿vale? Porque si no ofrece sería un superconductor, no sería un conductor o no sería un semiconductor, si no ofrece ningún tipo de resistencia,
quiere decirse que todos los electrones pasan como si nada a través del material, eso es un superconductor, ¿vale? En la que no hay interacción de los electrones con los átomos de la red. Eso sería un superconductor. Entonces es más apropiado decir que ofrece poca resistencia tanto para el conductor como para el semiconductor. ¿Cómo podemos hacer que un semiconductor pase de ofrecer mucha resistencia o bastante resistencia a poca resistencia? Pues eso lo pasamos a hacer mediante una de estas condiciones, o aumentando la temperatura del semiconductor. Si aumentamos la temperatura del semiconductor, eh, habrá electrones que tengan una energía baja que adquieran más energía debido a ese incremento de temperatura. Al incrementar temperatura, estos electrones que estén en esta banda podrán ser capaces de saltar a una banda que esté más alejada del núcleo, debido a que van a tener más energía debido al aumento de temperatura. ¿Vale? También podemos hacer que esos electrones adquieran mayor energía mediante radiación, mediante luz, ya sea ultravioleta, visible o infrarroja, o de cualquier tipo de radiación, dependiendo del semiconductor que tengamos, van a absorber esos electrones un tipo de radiación u otro. Por ejemplo, se utiliza mucho la radiación, este tipo de efecto de radiación en células fotovoltaicas para producir el efecto fotoeléctrico. Los electrones que están en las células fotovoltaicas, que son de silicio, es un semiconductor que es silicio. Esos electrones absorben esa luz, normalmente en el espectro del visible o infrarrojo, y esos electrones promocionan, y al promocionar son fácilmente colectables, son fácilmente recogidos para producir una corriente eléctrica. ¿Vale? Y luego el tercer tipo, que es el que, el primero nos interesa sobre todo para intentar evitar efectos indeseables en nuestros circuitos, en nuestro audífono, ya que ya veremos cómo la temperatura puede influir drásticamente en un circuito semiconductor, y el audífono, os lo digo desde ya, aunque lo veremos en la segunda evaluación, el audífono está hecho, el audífono digital sobre todo, está hecho de semiconductores. Y si el semiconductor le afecta la temperatura, al audífono le va a afectar la temperatura también. ¿Vale? Pero, sobre todo, nos va a interesar este efecto, que es que cuando aumentemos el voltaje, vamos a conseguir que pase la corriente eléctrica, que pasen los electrones a través del material. Es decir, que nosotros controlando el voltaje, podemos poner un voltaje, ¿vale?, al semiconductor, esto sería un semiconductor, y mediante un voltaje, aplicando un voltaje o no aplicando un voltaje, con una pila, por ejemplo, y un interruptor, pues podemos hacer que pase corriente o que no pase corriente por el semiconductor, ¿vale? Es decir, que al final podemos utilizar un voltaje con un semiconductor como si fuese un interruptor. Aplicamos voltaje, el semiconductor va a dejar pasar corriente eléctrica. No aplicamos un voltaje, el semiconductor no va a dejar pasar corriente eléctrica. Y ese es el principio básico de un transistor. Y el transistor es el elemento básico del audífono digital. Entonces, gracias a esto, gracias a este pequeño interruptor controlado por voltaje, se generó toda la electrónica digital. Todos los audífonos digitales, todos los teléfonos móviles, todos los portátiles, cualquier tecnología digital se basa, su principio básico es este principio. Luego es muy importante entender, más adelante lo veremos, sobre todo en la segunda evaluación, cómo funciona ese principio. Porque gracias a ese principio vamos a entender toda la electrónica digital. ¿Vale? Bueno, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista fundamental, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué un conductor conduce, un semiconductor no y un aislante no conduce? Que se me ha olvidado comentaroslo. El aislante
ofrecen máxima resistencia al paso de corriente. Es decir, yo voy a intentar hacer pasar electrones por mi aislante y no voy a obtener ningún electrón a la salida de ese material aislante. De hecho, lo voy a quemar antes. Voy a tener que introducir electrones con tanta energía que se va a deshacer el material, se va a combustionar antes de que pasen los electrones por el otro lado. Debido a que va a haber tantos choques con los átomos de ese material que van a ser esos electrones incapaces de atravesar el material. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que desde un punto de vista físico, si esquematizamos o representamos la banda de valencia de esta manera, que eran los electrones que estaban más ligados al núcleo, todos estos electrones, y la banda de conducción, aquellos que están más ligados al núcleo, todos estos electrones, pues en un conductor la banda de conducción y la banda de valencia están entrelazadas. Y además la banda de conducción, es decir, toda esta banda de aquí, va a estar bastante llena de electrones. Va a tener muchos electrones disponibles lejos del núcleo atómico. ¿Vale? Y además, los electrones de la banda de valencia, con muy poco aporte que le demos, ya sea de temperatura, de radiación o de voltaje, igual que en el semiconductor, pero muy poco, esos electrones de valencia van a contribuir a la banda de conducción, van a pasar muy fácilmente a la banda de conducción. Con lo que vamos a tener muchos electrones al final disponibles y siempre van a venir más electrones disponibles de la banda de valencia. Sin embargo, en un semiconductor vamos a tener aquí un pequeño vacío, una banda prohibida que se llama, un hueco, en inglés se llama gap, y este gap, que normalmente es de muy pocos voltios, necesita muy poca energía, también, por ejemplo, como he comentado antes, por ejemplo, para la radiación necesita muy pocos electronvoltios. En el caso del silicio, pues en el rango del visible, incluso del infrarrojo, que es radiación muy poco energética, vamos a conseguir que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. Y si no, pues vamos a tener que introducir aquí un pequeño voltaje, que en el caso del silicio pues es de 0,7 voltios, que ya lo veremos en la segunda evaluación. En el caso del germanio, que es otro semiconductor, que lo podéis ver si os metéis en Google, tabla periódica de los elementos, vais a ver dónde está el silicio y dónde está el germanio. Lo veremos también en profundidad en la segunda evaluación. Y para estos elementos pues necesitan este voltaje para que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. Estudiaremos estas bandas mucho más en profundidad en la segunda evaluación. Ya veremos cómo se generan bandas intermedias para que esos electrones sea más fácil que puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, etc. Si no aplicamos ninguno de estos extras, ni el voltaje, ni la temperatura, ni la radiación a un semiconductor, estos electrones no van a ser capaces, no van a tener energía suficiente como para llegar a la banda de conducción. Y a un aislante le pasa exactamente el mismo efecto que a esos electrones, que no tienen la energía suficiente para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, con lo que se quedan a mitad de camino. Intentan, si les suministramos temperatura, por ejemplo, van a adquirir cierta energía que no va a ser suficiente como para llegar a la banda de conducción y volverán a la banda de valencia. ¿Vale? Y este hueco siempre va a estar. Bueno, pues entendiendo esos conceptos, yo creo que podemos entender prácticamente casi toda la electrónica. Uno de los conceptos fundamentales de la electrónica es la carga eléctrica, que se representa con estas dos letras, Q mayúscula o Q minúscula, no hay diferencia, y la carga eléctrica nos da idea de qué cantidad de electrones tenemos en un material, o qué cantidad de protones tenemos en un material, en exceso o en defecto. Es decir, yo puedo tener en un material un montón de átomos con sus electrones y la carga eléctrica lo que me va a decir es qué cantidad de electrones o de protones tengo en exceso en ese material. ¿Qué cantidad de electrones? Pues 6 por 10 a la 18 electrones me representan un culombio. Y el culombio es la unidad fundamental de medida de la carga eléctrica.
¿vale? Es decir, ¿cuánta carga eléctrica tengo yo en un material de cobre? Pues tengo 3 coulombs. Y eso me está diciendo que tengo 3 por 6 por 10 a la 18 electrones en ese material de cobre, ¿vale? Bueno, pues esto es en el sistema internacional. El coulombio puede venir dado en otras unidades como microcoulombios o milicoulombios, que veremos un poco más adelante cuando veamos intensidad de corriente. Bueno, pues ¿cuál es la carga de un electrón? La carga de un electrón será, haciendo una regla de 3 simple, un coulombio corresponde con 6 a la 18 electrones, pues X coulombios será un electrón. Así que al final es 1 dividido entre 6 por 10 a la 18, que nos da aproximadamente 1,67 por 10 a la menos 19 coulombos. Esa sería la carga de un electrón, con signo negativo, dado que el electrón tiene carga negativa, ¿vale? Y para un protón sería exactamente la misma carga, pero positiva, ya que el protón tiene carga positiva. Y como curiosidad, podemos ver que la masa del protón es 5 órdenes de magnitud superior a la masa del electrón y sin embargo tienen exactamente la misma carga eléctrica, pero cambiada de signo, ¿vale? Y luego el protón tiene carga nula y la masa del neutrón es prácticamente la misma que la del protón. El neutrón tiene un poquitín más de masa que el protón, pero es muy parecido, ¿vale? Bueno, pues estas cargas, si se encuentran, si tienen distintos signos, si es un protón y un electrón, estas cargas se van a atraer. Y si tienen el mismo signo, se van a repeler. Y se van a atraer y se van a repeler con una fuerza que se llama fuerza eléctrica, que es esta de aquí, la cual es igual a una constante, que es K. K tiene un número, que es 9 por 10 a la 9, con una serie de unidades, que son newtons, por distancia al cuadrado, metro al cuadrado, dividido entre coulombio al cuadrado, ¿vale? Con lo que al final esta constante, al multiplicarla por la carga del protón, por la carga del electrón y dividirla por la distancia al cuadrado, me va a quedar la fuerza en newtons, ¿vale? Y esta es la fuerza eléctrica que va a hacer que esas partículas se muevan una hacia la otra o una en dirección opuesta a la otra en caso de que sea fuerza de repulsión o fuerza de atracción. Bueno, una carga de por sí genera un campo eléctrico, un campo que perturba el espacio-tiempo, perturba el vacío, no necesita un medio para transmitirse, se transmite por cualquier medio, salvo que ese medio lo absorba esa radiación, ese campo eléctrico, y el campo eléctrico, desde un punto de vista de la fuerza eléctrica, se puede definir como la fuerza eléctrica dividido entre la carga que queramos medir, ¿vale? Entonces, este campo eléctrico nos es importante para luego entender el voltaje o el potencial eléctrico. Si esta carga, además de estar quieta, se mueve, va a generar un campo magnético. Entonces, tenemos un campo eléctrico característico en cada carga eléctrica y luego, además, si esa carga se mueve, vamos a tener un campo electromagnético, que es la radiación convencional que conocemos, que son los rayos X, son los rayos cósmicos, son la luz visible, es el infrarrojo, es el ultravioleta, es el microondas, es la radio, en fin, todo el espectro electromagnético, ¿vale? Y ese espectro electromagnético se debe a cargas que están en movimiento.